Independiente, este comparador está alimentado con doble fuente de alimentación. Independiente, si acaso de inversor o no inversor, nosotros sabemos que la función de transferencia es de ese estilo. La función de transferencia de ese estilo significa, ya que cierre la puerta por favor. Significa que hay una subida que es muy brusca. Esto de acá normalmente son controles o no. Estoy apagado, estoy encendido. Tengo dos niveles. Estoy apagado, estoy encendido. On-off. El problema es cuando, o sea, no existe problema cuando el proceso que estoy controlando, ¿no es cierto?, no tiene demasiada importancia. A lo mejor estoy controlando la plancha, ¿no es cierto?, de la plancha, y ese tiene un bimetal que funciona, toma la temperatura, se apaga la luz. De falta temperatura, enciende la luz. Entonces, da lo mismo que eso esté parpadeando, porque está justo en la temperatura. Que prende, que paga, que prende, que paga, que prende, que paga. Es un proceso que no tiene ninguna importancia en el fondo, no perjudica nada. Sin embargo, si eso mismo estuviéramos controlando en un proceso delicado, no deberíamos usar algo tan sensible, porque esto es demasiado sensible. Entonces, lo que se hace es colocar la función de transferencia de tal forma que nosotros podamos variar esa sensibilidad. Este de acá, ese de ahí es un comparador con histéresis e inversión. Tiene entrada por el negativo, por lo tanto tiene inversión. El asunto es así. Y este ancho que está aquí es el que yo necesito controlar. Ya, el histéresis de acá el de abajo es igual al de arriba, excepto que donde se produce el cambio, la comparación, aquí está justo en cero y no tiene ningún ancho. Sin embargo, este sí que tiene un ancho. El ancho está determinado por la subida y la bajada. Esto va a venir caminando así, quiere decir, va a bajar así, se va a ir hacia allá, y cuando uno se devuelva, se va a dar cuenta que esto ya no existe. Ese punto de ahí se llama BUT. Y ese punto que está aquí abajo se llama BLT. Se aparecen en los libros. Entonces yo con lo que debiera jugar es con el BUT y el BLT, dejarlo más junto o dejarlo más abierto. ¿Qué va a significar eso? Que estando en un estado alto, yo me comienzo a mover. Pasa por la primera función por la primera voltaje de referencia que se llama BLT, no pasa nada, no hay cambio de estado. Pero cuando llega al BUT, hace un cambio de estado y del estado alto va a quedar en el estado bajo. Ya hice el cambio. Pero en el momento que hago el cambio de pasar al estado bajo, este BUT desaparece. Y si desaparece, cuando yo me comienzo a devolver, como no lo encuentro, voy a seguir de largo. Tipo de largo, y voy a encontrar esta otra voltaje de referencia, y ahí voy a hacer el cambio de estado y voy a llegar arriba de nuevo. Bueno, esto es lo que se llama histéresis. Y el BUT menos el BLT es el ancho de la histéresis. Es el ancho de la histéresis. Ahora, esta histéresis, por favor, no tiene por qué estar centrada. Aquí yo la dibujé centrada, allá también la voy a dibujar centrada. Pero ahí encontré, ¿no es cierto?, los voltajes de referencia. ¿Cómo calculo esos voltajes de referencia? Con un simple y vulgar divisor de tensión. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Hay corriente circulando por aquí y por allá? No. La corriente de entrada para allá vale cero. Pero sí hay un voltaje, que va a ser el voltaje de referencia, ¿Veis? que voy a tener yo en este punto, para cuando el BI llegue a la tensión de referencia, ahí va a haber un cambio de estado. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos que saber que si es un inversor, parte alto, aquí arriba. Y cuando llega a la tensión de referencia, cae. Entonces, tengo aquí dos tensiones de referencia.
cuando el BO es alto y cuando el BO es bajo, porque tengo dos niveles nomás solamente. O el BO está arriba o el BO está abajo. ¿Se entiende esa idea? Acuérdense que los comparadores tenían dos niveles. Y los niveles de los comparadores tenían que ver con qué cosa? Con la alimentación. Con la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación era más menos B, ahí están los dos niveles, más B y menos B. Si la fuente de alimentación es solamente B, tengo dos niveles iguales, más B y 0. ¿Ya? Tengo dos niveles. Por lo tanto, el dibujo cambia. En vez de llegar hasta aquí abajo, llegaría hasta ahí, hasta el medio, donde está el 0. Pero no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo de que cuando tenemos esto que está aquí, tenemos un comparador de con dos voltajes de referencia. Un voltaje de referencia es positivo, el otro voltaje de referencia es negativo. Es el mismo divisor de tensión, VO por R2 partido por R1 más R2. Lo único que uno es cuando el VO está positivo y la otra es cuando el VO está negativo. Entonces, tiene la misma magnitud los voltajes de referencia, pero tiene un signo negativo y el otro positivo. Por lo tanto, está centrado en el origen, esa función de transferencia. Está centrada en el origen. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? A ver, este problema, tal como está planteado ahí, es fácil deducir cuánto vale el VUT y cuánto vale el VLT, porque es un divisor de voltaje. Entonces, ¿se entiende eso que está ahí? Si se entiende, el divisor de voltaje que se está haciendo ahí, VO por R2 partido por R1 más R2, ese divisor de voltaje, podríamos entender cómo descentrar esa histérisis. ¿La podríamos descentrar la histérisis? Porque aquí fíjense que está, tal como está ahí, tengo en valor absoluto los dos valores son iguales. Lo único que uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, absolutamente simétrico, ese rango de ahí y el rango de ahí son iguales. Lo único que es positivo y el otro es negativo. Pero la pregunta de prueba no va por ahí porque esa es la parte ya la estamos viendo. La pregunta de la prueba es cómo corro la histérisis, para cualquier lado. Para el lado positivo, para el lado negativo. ¿La podría descentrar? Sí. ¿La podría correr para un lado? ¿La podría correr para el otro lado? Déjenlo anotado, por favor, y esa es tarea. Algo tienen que hacer en ese circuito. Ya. ¿Todos cacharon cómo se hacía? Bien. Perfecto. Bueno, la vez anterior, acuérdense que yo les dejé una tarea súper larga con los comparadores. ¿Cuál es esa tarea? Y la veo, sí que te la veo. No, nosotros pusimos acá una función de transferencia y le aplicamos una presión de entrada, ¿se acuerdan, no? Le pusimos algo así como eso, cuando la función de transferencia de acá tenía un valor. Por ejemplo, era así algo. Ese era un voltaje de referencia. Entonces había que reflejar esta tensión aquí y dibujarla acá al lado. Acá al lado lo que teníamos que dibujar es el VO de t con respecto al tiempo, este era el tiempo. Y acá habíamos dibujado esta misma tensión de aquí, la habíamos dibujado con línea punteada. Y en base a eso, nosotros decíamos cuándo se produce a la salida algo. Entonces la salida da una señal cuadrada. ¿Se acuerdan de eso? Da una señal cuadrada. Dijimos que había como 8 circuitos que tenían que hacer con la función de transferencia que había.
había funciones de transferencia que estaban entre 0 y b, por lo tanto eran así hasta ahí nomás. Habían otras que estaban entre más menos b, como esta que está aquí. Hay unas que estaban corridas para el lado izquierdo y otras que estaban corridas para el lado derecho. Y lo mismo para cuando era no inversor, en este caso es inversor. Entonces el no inversor también había que jugar, meterle una señal sinusoidal y sacar tensión a la salida. Ahora, como yo sé que todo el curso de eso ya lo hizo, fantástico, el mismo asunto se tendría que hacer para esta función de transferencia que está aquí. ¿Cómo debiera dar la función de transferencia? Fíjense que esta está centrada en el eje, por lo tanto tiene valores positivos y valores negativos. Cuando yo meto acá, fíjense que antes, en este que está aquí, solamente se producía, por ejemplo, un quiebre ahí, un quiebre acá. Por lo tanto, ahí se producía una señal cuadrada, pero tenía el mismo punto. Era una sola tensión de referencia, una sola. Pero acá no tenemos una tensión de referencia, tenemos dos. Tenemos una tensión de referencia que es positiva y tenemos una tensión de referencia que es negativa. Por lo tanto, de la señal de entrada, que es la señal que está punteada, que es la misma que está aquí, yo tengo dos niveles, ese uno y ese del otro. Pero aquí se produce ahí el voltaje de referencia, que es cambio, y aquí se produce acá el cambio. Se produce ahí, se produce acá. Está alternado. Entonces tengo un cambio aquí, tengo un cambio acá, tengo un cambio ahí, tengo un cambio acá. Es absolutamente simétrico. Si está dibujado de forma simétrica, tengo un problema de dibujo. Este punto que está aquí, ese nivel, debería ser igual a ese nivel que está acá. Son iguales los dos idénticos. Problema de dibujo ahí, que este tramo de aquí, ese trazo de ahí, haya salido diferente de ahí a allá. Son iguales. Ahora, esto lo van a comprobar ustedes en el laboratorio. En el laboratorio van a aplicarle primero un comparador con un nivel de referencia. Y van a ver que el mismo punto que lo hace subir, el mismo punto que lo hace bajar. El mismo punto. Porque hay una tensión de referencia solamente. Pero acá hay dos tensiones de referencia. Entonces le va a dar un circuito que también es una onda cuadrada de salida. Pero el primer corte está ahí, el segundo corte está acá. No está ahí arriba, sino que el segundo corte está ahí. Uno positivo, uno negativo. Uno positivo, uno negativo. En base a eso se genera una señal cuadrada controlada por dos niveles. Mire, acá tenemos el circuito que era inversor. Este es un inversor con interés. Este es un no inversor con interés. Se supone que el no inversor debiera ser lo contrario de lo que tengo aquí en azul. Debería ser el negado. O sea, este punto que está abajo debería quedar arriba. Y este que está arriba debería quedar abajo. Para la misma interés, ¿sí? Esta es inversión con inversión, ese es sin inversión. Bueno, todo esto que estamos viendo acá tiene explicación. O sea, tiene la parte operativa, en qué se puede usar, en qué se puede usar esto. Mire, este circuito que está aquí lo vamos a utilizar como un oscilador de onda cuadrada. Después, cuando generemos una onda cuadrada, vamos a utilizar este comparador con histéresis y vamos a generar una onda cuadrada. Es bastante simple, porque si ustedes ven el circuito, aquí hay dos niveles de comparación. Cuando ese es positivo o cuando ese es negativo, o cuando esta tensión de aquí es negativa. Dos niveles de comparación. Entonces, ya el nivel de comparación lo tenemos. Imagínense que yo saco una señal de aquí, de la salida, que no sé si es positiva o es negativa, pero una de las dos tiene que ser, o es más B o es menos B. Y la realimento con una resistencia acá. Tomo una resistencia y la pongo aquí, ahí. Hasta ahí. Cerré el lazo. ¿Para qué lo cierro? Para ponerle acá un condensador a tierra. Y le pongo un condensador a tierra ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay un valor positivo aquí, va a circular corriente de derecha a izquierda y va a comenzar a cargar este condensador con un positivo aquí arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que ese condensador,
Cuando llegue al voltaje de referencia positivo, va a cambiar de estado. Va a hacer cambiar de estado al amplificador operacional, porque ya comparó. ¿Y a qué estado cambia si estaba en positivo? A uno negativo. Por lo tanto, ahora la corriente circula para el otro lado, el condensador se comienza a descargar ahora. Pero ¿hasta qué punto se va a descargar? Hasta que llegue a la otra tensión de referencia que es negativa ahora. Cuando llega a esa tensión de referencia negativa, cambia de estado. O sea, la salida, ¿qué es lo que está haciendo? Está en más B, está en menos B. Sola, más B, menos B. Más B, menos B. Es un oscilador. Es un oscilador, pero oscila solo. Oscila solo exclusivamente porque se va cargando un condensador puesto en ese punto. A través de la tensión que tenemos aquí, que es un escalón. Yo sé que es un escalón. Estoy en más B, estoy en menos B. Estoy en más B, estoy en menos B. Cuando estoy en más B, carga el condensador. Cuando estoy en menos B, comienza el condensador a cargarse para el otro lado. Por lo tanto, ese condensador que pusiéramos ahí nosotros, si ponemos ahí un condensador, no puede ser electrolítico. Tiene que ser un condensador sin polaridad, porque se va a cargar y descargar y va a ir cambiando los signos. Entonces, si no, se podría reventar el condensador o no, pero simplemente no funciona. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ese es un oscilador Schmitt-Trigger. A mí me interesa que hagan esto, que esto lo deduzcan bien, porque es exactamente lo mismo que se dio como tarea, lo único que tiene un ancho el estéreo, no es una sola línea como esto que está acá. Y que hagan la tarea que les dije yo. ¿Cuál es la tarea que les dije? Correr la histérisis para un lado. Ya se le olvidó la tarea. Profe, ¿a qué se refiere cuando se devuelve? ¿Cómo es eso cuando se devuelve? ¿Cuando hace cambio a negativo? ¿A eso se refiere cuando se devuelve? No, lo que pasa es que, a ver, yo cuando me devuelvo significa que estoy haciendo un análisis de lo que pasa con la histérisis. Entonces, cuando yo veo esta histérisis que está aquí, yo tengo que partir con valores negativos. Aquí tengo valores negativos en el BI. Me voy andando para acá, andando, llego al voltaje de referencia, cambio estado. Llego aquí, puedo seguir. Pero cuando me devuelvo para efecto de análisis, paso por aquí, no encuentro ya no encuentro porque cambió de estado. Ya no encuentro el valor del voltaje de referencia, no está, cambió. Ahora si era positivo, va a ser negativo ahora. Por lo tanto, pasa por aquí, ¿está ahí? No, no estoy, paso a largo. Y cuando encuentra el que está realmente, ahí cambia de estado nuevamente. Entonces yo me voy de ida, analizo, llego a este punto y me devuelvo. Y ahí está la flecha dibujada, esa flecha va para arriba, esta flecha va para abajo, que es cuando me devuelvo. Pero cuando me devuelvo en el análisis, por favor, que es lo que estoy haciendo. Fíjese que de acá me interesaría que ustedes dibujaran en secuencia de fase. Secuencia de fase significa que hay formas de onda una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Aquí, por ejemplo, ¿qué debiera haber en B1? No, que aquí hay algo. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Ese puente no es necesario que esté el puente, basta con que hayan dos diodos. ¿Por qué razón? Porque está el transformador con punto medio. Y si está con punto medio, basta con dos diodos, un diodo arriba, un diodo abajo, y con eso tengo onda completa. Entonces el B1 en realidad sería aquí una onda completa, pero sin el puente. B1 entonces sería una rectificación de onda completa. ¿Qué es lo que va a hacer este comparador que está acá? Tiene dos tensiones de salida, o están más B o están menos B. ¿Pero es un inversor o un no inversor? No inversor. Inversor. ¿Y con qué está comparando? Con 0 volt. Por lo tanto, este punto de acá, ¿qué es lo que es? Algo así como eso. ¿Sí o no? Y la comparación dice que tiene que ser con 0.
En realidad no conviene que uno compare con 0, 0, pero vamos a suponer que es 0, ahí. Un poquitito más levantado de 0. Significa que aquí tengo un punto de comparación y ahí tengo otro punto de comparación. Y va a depender si acaso ese es un inversor o un inversor. Esto aquí debiera generar un pulso ahí. Y acá también tengo una ahí. Entonces, cada vez que cruza por 0, lo que hace es hacer eso. Ahora, en estricto rigor, si la tensión de referencia es 0, aquí debiera hacer esto. No debiera tener ancho ese pulso, porque está comparando por 0. Ahora, si la tensión de referencia yo logro levantarla un poquitito, significa que estoy con un pulso un poquitito más cortito, más ancho. Y puedo controlar el ancho de ese pulso que está ahí. Aquí tengo un diodo. Hay una parte que se va a eliminar, los valores negativos se van a eliminar. Y acá tengo lo que se llama un circuito integrador. El circuito integrador, cada vez que yo le aplico un pulso, ¿qué debiera generar? Una rampa. Una rampa. Yo le aplico un pulso a un circuito integrador y me genera una rampa. Por lo tanto, lo que voy a tener es algo así como esto. Una rampa. Independiente si esa rampa, por favor, es positiva o negativa, el efecto va a ser el mismo. Esa rampa yo la voy a pasar por un comparador. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene ese comparador? Ese comparador tiene un cambio de estado. Cada vez que el B3 pasa por una tensión de referencia que es la que está ahí. Este es un potenciómetro que lo tengo conectado al más B y tierra. Por lo tanto, si yo muevo esto, estoy cambiando la tensión de referencia. ¿Queda claro, no? Si yo muevo ese potenciómetro, la tensión que hay en ese punto va cambiando. Más positiva, incluso puede llegar, si esta flecha llega al lado de acá, puede llegar a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que va a ir cambiando el voltaje de referencia. Por ejemplo, ahí hay un voltaje de referencia. En la salida, a lo mejor, va a estar justo ahí. Pero a alguien se le ocurre cambiar la tensión de referencia. La cambió allá la tensión de referencia. Entonces usted se baja con ese punto y dice, bueno, ahora el cambio está más acá. No, oiga, ¿sabe qué? Mire, cambiemos otro poquitito. Lo corrimos acá ahora. Ahí está la tensión de referencia. Ahora, todo esto está controlado por 180 grados que dura el semiciclo. O sea, esto podría ser la red, 50 ciclos. Pero aquí tenemos 100 ciclos, porque está rectificado en onda completa. Pero cada onda, yo le podría tirar un pulso ahí, o ahí, o ahí, o ahí, o ahí, y estoy haciendo un control de 180 grados. Eso es lo que estoy haciendo. Depende de dónde disparo. Depende de dónde tenga la tensión de referencia. Si la tengo aquí, por ejemplo, si este fuera el 0, si esa fuera el 0, el primer pulso quedó con un ángulo alfa. El segundo pulso hizo que esto fuera un alfa más algo, alfa 1, alfa 2. El tercer pulso me corrí por acá, miren. Y entonces los 180 grados de la señal sinusoidal están de aquí a acá. Y le pongo otra tensión de referencia. Tengo 8. Son todos tiempos de delay. Ahora tiempo de delay, pero más adelante le vamos a decir que es un tiempo de disparo. Yo puedo dispararlo en alfa 1. Y lo que voy a tener es casi la potencia completa de ese pulso que está ahí, de la señal alterna. Pero la señal alterna a lo mejor la puedo trozar, la puedo achicar. Y en vez de tener todo el semiciclo completo, le digo, oiga, ¿sabe que parta a partir de los 90 grados? Entonces ese alfa que está aquí es 90 grados. ¿Qué es lo que voy a ver yo en el osciloscopio? Voy a ver que hay algo que no está durante 90 grados y después está el semiciclo, parte del semiciclo. ¿Qué hice con eso? Cambié la potencia encerrada bajo la curva. Porque yo podría tener, para un semiciclo así, podría tener una parte del semiciclo, no, podría ser así, por ejemplo. ¿Qué pasó con la potencia que tenemos ahí?
¿Qué pasa si en el semiciclo yo hago esto? ¿Qué es lo que pasó con la potencia? Si eso yo se lo aplico a una carga. ¿Lo han visto esa aplicación ustedes o no? Yo estoy seguro que todos lo han visto. Cuando ustedes trabajan con estos taladros y venden, tienen un control del ángulo de disparo, de un triac que está dentro. Y lo único que hacen es controlar la potencia encerrada bajo la curva, que es quitarle, dejarlo que el triac conduzca más tiempo o menos tiempo. Eso significa que la potencia encerrada bajo la curva es más grande o menos grande. ¿Y eso qué significa si se lo aplica a un motor universal? Más velocidad o menos velocidad. A un motor universal. Si fuera un motor alterno no funciona, porque eso funciona por variación de frecuencia. Pero acá no, un motor universal, si yo le disminuyo la potencia entregada o aumento la potencia, va a aumentar o disminuir su velocidad. Esos mismos existían en lo que se llamaban dimmer. ¿Te acuerdan los dimmer o no? Todavía existen para los LED, pero en las ampolletas antiguas que usaban, que eran de resistencia, los dimmer lo que hacían era esto que está ahí. ¿Y qué significaba eso? Que tenía más luminosidad o menos luminosidad el ambiente donde estaba instalada esa ampolleta. Ahora hay dimmer que sirven para las ampolletas LED. Existe. Por supuesto que el control es diferente a cómo se hace el control tradicional. Pero si la carga es un calefactor, ¿qué tendríamos? ¿Más temperatura o menos temperatura? Y eso es lo que hace este control, en el cual estoy haciéndolo conducir más tiempo o menos tiempo. Pero mire, tiene que tener cuidado, porque si esa señal que yo le estoy aplicando, que es una rampa, fuera una señal triangular, ahí tenemos problemas, porque la señal triangular es similar a la señal senoidal. Tendríamos en un nivel de referencia 2 puntos. Tendríamos el punto cuando sube y el punto cuando baja. Tendríamos corrimientos de los dos anchos. Sin embargo, acá es solamente subida. Aquí debiera ser una bajada así. Subida de nuevo, una bajada así. Subida de nuevo, una bajada. Eso significa que usted está controlando o la subida o la bajada. Depende si la rampa es positiva, esa rampa es positiva. Pero si usted pone la rampa al revés para el otro lado, va a controlar el canto subida. Mire, aquí está controlando con esto el canto subida. Pero si quisiera controlar el canto de bajada, ¿cómo lo hace? Le pone una rampa negativa. Si le pone una rampa negativa, lo que va a controlar ahora es el otro canto. El canto de subida queda quieto y el canto de bajada es el que se controla. Tarea, dice ahí, chuta, tarea. Esto es para que lo que le gusta hacer tarea. Dice que a este curso le encanta hacer tareas. Pero un día antes de la prueba. Lo sigo. Bueno, ahí hay un circuito, déjenme ver una cosa. Aquí hay un circuito, ese circuito es inversor o no inversor. Es inversor. Ese es un circuito no inversor. El BI está entrando con la entrada positiva. La referencia, libro Coglin, ahí está el desarrollo de esto que está acá. Pero le voy a decir una cosa, para efectos de un certamen, si ustedes me colocan solamente el resultado final, yo no lo corrijo. Porque yo lo que pido acá es que ustedes hagan el desarrollo de la tarea. El desarrollo significa plantear ecuaciones. Entonces, estos de acá, que son inversores o no inversores, porque hay varios que son súper memoriones, leen el libro, memorizan la ecuación y en la prueba la colocan.
Después no me pregunten por qué no lo corregimos. Yo les estoy diciendo ahora que no lo voy a corregir. Ustedes tienen ahí un problema planteado. ¿Tienen la herramienta como para poder desarrollar lo que se está pidiendo ahí? ¿Qué herramienta utilizaría usted? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ¿lo escucharon todos? ¿Lo siento? ¿Todos lo escucharon? Bien. Pero repito usted, a ver, ¿qué cosa? ¿Cómo lo vio usted? ¿Sí? No, pero ahora su versión. ¿Cuál es su versión? Para que todos escuchen. Las ecuaciones son súper simples aquí, pues, mire. ¿Cuánto vale la corriente que circula por aquí? ¿Cuánto vale esta corriente? Voltaje de referencia. BI menos la tensión que hay aquí. ¿Cuánto vale esa tensión? Voltaje de referencia. Voltaje de referencia, ¿por qué razón? Cortocircuito. Por el cortocircuito virtual. Por lo tanto, BI menos el voltaje de referencia partido por R va a ser igual a voltaje de referencia menos BO partido por NR. N por R. Ese es N por R. La R se van a simplificar. ¿Está lista la primera ecuación? ¿Algo más? ¿Qué es lo que usted no conoce o qué es lo que anda buscando usted? Porque usted tiene un eje ahí, dice, y deducir la función de transferencia. Mire, deducir la función de transferencia. Este es el BO. Este es el BI. De este circuito que está acá, ¿qué conoce usted? ¿O qué es lo único que se conoce de ese circuito que está ahí? Bueno, el voltaje de referencia, claro, tiene que ser conocido. Lo único que yo conozco de ese circuito que está ahí es la tensión de salida. La conozco, ¿no? Es un comparador, hombre. ¿Cuáles son las tensiones de salida de un comparador? La fuente, po. La fuente la conozco porque tiene un dato, más o menos B. Entonces, el comparador, o estoy arriba o estoy abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que calcular entonces? ¿Veo? Yo si veo lo conozco. O estoy arriba o estoy abajo. ¿Qué es lo que me falta conocer? ¿Cuál? ¿El límite? Pero lo dice tan así como que no se la cree lo que está diciendo. Mire, pues si tengo dos ejes, hombre, tengo dos ejes. Ustedes me dicen, conozco BO. ¿Qué me falta por conocer entonces? Vehículo. BO lo conozco. Tengo dos niveles, los puedo colocar ahí, dos niveles. Ese un nivel, ese otro nivel. Listo, conocido. Pero lo que no conozco es el otro eje, BI. Por lo tanto, lo que yo tengo que plantear es cuánto vale BI de la ecuación. Esto es lo que tengo que encontrar, BI. Y el BI normalmente da una constante más otra constante multiplicado por el BO. Y esto tiene dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones que tengo yo acá? La solución, dos soluciones. Esa es la ecuación que tengo que encontrar. La primera solución es que BI valga K1 más K2 por BO. La segunda solución, perdón, no. La segunda solución es que esto se mantenga constante, pero es por menos B. Por lo tanto, podría colocarlo, sacarlo para afuera. Lo coloco ahí y aquí le hago un cambio así. Tengo dos soluciones. Una que es con el BO positivo y la otra que es con el BO negativo.
¿Qué es lo que logro con eso? Logro encontrar el BUT y logro encontrar el BLT. Entonces, ustedes me dijeron que este era no inversor. Por lo tanto, lo más probable es que la respuesta de esto sea así. Ese de ahí sería BLT, BUT. Aquí hay un signo negativo, por lo tanto, si hay un signo negativo, este BI que está aquí va a ser el más chiquitito, el BLT. Ese va a ser el BLT. Y este se va a ser entonces el BUT. El más chico siempre va a ser el BLT. Pero los valores de salida yo los conozco, los comparadores lo único que conozco es el valor de la fuente. Por lo tanto, de repente me dicen, oiga, encuentre una cosa, ¿qué es lo que me pidieron? ¿Qué es lo que me pidieron? Es lo primero que tengo que buscar en el razonamiento. ¿Qué me pidieron en la función de transferencia? La función de transferencia. ¿Y qué conozco de la función de transferencia? Solo los niveles de salida. O estoy en más B o estoy en menos B. Este de aquí era más B, de aquí menos B. Lo único que tenía que encontrar entonces era el BI. ¿Cuándo se corta? ¿Cuándo se produce el cambio? Entonces, este de acá, lo que estamos haciendo es un comparador inversor o no inversor, cuya hipótesis está desplazada del origen. Si ustedes se fijan, esa está desplazada del origen. Ahora, esos valores que están ahí, ustedes los van a tener que deducir, es una tarea. Y por supuesto que planteen el mismo circuito, pero para un circuito inversor. Y el circuito inversor, cuando no se la puedan, se van al Cogni, y en la página 94 están los no inversores y en la página 96 están los inversores. Tienen que llegar a eso. Tienen que poder deducir cuánto vale el BUT y cuánto vale el BLT. Eso es lo único que falta por conocer. BUT y BLT. Si quieren, bueno, ahí dice encontrar la expresión analítica de BUT y BLT para poder dibujar la función de transferencia. Bueno, aquí vamos a tomar lo que habíamos dicho delante. Vamos a tomar un circuito comparador. Le vamos a agregar una malla integradora y una malla RC, la malla integradora. Y lo vamos a hacer generar una señal cuadrada. Este circuito lo vimos recién. ¿Cómo se llama este? Un comparador con hipótesis. Este es un comparador con hipótesis. ¿Y la malla RC cómo se llama? Ahí tenemos el comparador con hipótesis. Y acá tenemos un integrador. Y el integrador le dije yo que era una malla RC. Ahí tenemos el comparador. Y acá tenemos la malla RC, que es la malla integradora. ¿Cómo funciona ese circuito? Acá yo les pido como tarea que dibujen cómo es la forma de onda del voltaje en el condensador. Pero inicialmente, cuando la tensión de salida está alta, está en el nivel más B, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente aquí? Una corriente así, de derecha a izquierda, y va a comenzar a cargar este condensador. ¿Hasta dónde lo va a alcanzar a cargar el condensador? Hasta BC. Hasta BC. Ahora hasta la tensión de referencia. ¿Ya? Acuérdense que aquí hay una tensión de referencia que es positiva, porque este valor de aquí estamos diciendo que es positivo. Si esta tensión de salida es más B, la tensión que hay aquí, ¿cuánto vale? Más B por R2 partido por R1 más R2, pero es una tensión positiva.
Por lo tanto, si yo aquí aplico y tengo una tensión más B, este condensador se va a comenzar a cargar. Se va a cargar hasta llegar a la tensión D más B por R2 partido por R1 más R2. Cuando llega a esa tensión, ¿qué sucede en la salida del comparador que estaba en más B? ¿Qué es lo que sucede? Cambia de estado a menos B. Por lo tanto, si pasa a menos B, ¿el valor de la referencia cambia o no cambia? Cambia de valor positivo que era antes B por R2 partido por R1 más R2, cambió a menos B por R2 partido por R1 más R2. Ahí se produce la histéresis. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con ese condensador que alcanzó a llegar a la tensión de referencia y este cambió de estado? ¿Qué pasó? Este condensador se va entonces ahora desde izquierda a derecha comenzar a descargarse. Por eso yo les pido dibujar el BC, el voltaje en el condensador, con respecto a la salida, porque la salida va a ser así. Entonces este condensador se va a descargar ahora, porque esa tensión es negativa. Entonces, se descarga. Cambia de estado, se vuelve a cargar. Cambia de estado, se vuelve a cargar para descargar para el otro lado. Entonces va carga, descarga, carga, descarga. Y por eso se produce una oscilación. Ahora, en la pizarra está muy bonito dibujada la señal cuadrada. Pero cuando ustedes se meten al osciloscopio, normalmente esa señal no es tan cuadrada. Se mete mucho ruido en este tipo de oscilador, por eso se usa, pero para aplicaciones livianas. Cuando queremos una aplicación así bien de onda cuadrada, con una señal, con una frecuencia bien controlada, no se usa. Esto es como para salir del paso, ¿ya? Porque es relativamente simple la implementación. Tiene 3 resistencias, un condensador, lo colocan con el amplificador operacional en el laboratorio y parte al tiro generando una señal cuadrada. No tan bonita, pero es señal cuadrada. Y la señal de carga y descarga del condensador también uno aparentemente pediría que fuera triangular, no es triangular. Va subiendo exponencialmente, va descargándose exponencialmente, sube y baja, pero de forma exponencial. Mire, acá la carga del condensador y la descarga del condensador, ¿por dónde se hace? Por R, ¿no es cierto? La carga y la descarga se hace a través de R. Por lo tanto, el T1 y el T2 son iguales, son exactamente iguales. El ancho del pulso, cuando está en 0, cuando está en 1, son exactamente iguales, un 50%. ¿Cómo podría correr el ciclo de trabajo allá adentro? Porque el ciclo de trabajo está íntimamente relacionado con el ancho. Esto de aquí vale T1, esto de aquí vale T2. Por lo tanto, el periodo vale T1 más T2. Pero hay una definición que es el ciclo de trabajo. Por definición, el ciclo de trabajo es el encendido, el tiempo de encendido que es T1, dividido por el periodo. Si T1 igual a T2, el ciclo de trabajo es un 50%. Son iguales, T1 igual a T2. Pero en este caso, ¿cómo lo podría hacer yo para hacer T1 igual a T1 diferente a T2? Tendría que cargarlo por la resistencia que está arriba y descargarlo por otra resistencia. Por lo tanto, esa resistencia que está arriba, ¿cómo la puedo descomponer yo?
Y aquí coloco el VO. Si este VO es positivo, ¿cuál VO conduce? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, ahí tendría carga del condensador. Viene ahora el semiciclo negativo. ¿Cuál conduce? El de abajo. Por lo tanto, este condensador se descarga por ese que está ahí. ¿Qué pasa si R3 es diferente de R4? Ahí cambia los El T1 es diferente del T2. ¿Se entiende? Sí. Qué bueno, que hay algo que no entienda. Sí, en caso de que la frecuencia sea muy alta, tenemos que poner diodos de alta capacidad. No nos sirve el 40 0. Yo no me dio ningún número de ningún amplificador. Estos circuitos normalmente son de baja frecuencia, no más allá de 100 kHz, porque los amplificadores operacionales tienen más respuesta en frecuencia. Entonces, no saco nada con decir que voy a diseñar algo para 1 mega si no va a funcionar. Son de baja frecuencia. A ver, el lunes pasado yo pasé una lista donde las personas se tenían que colocar su nombre y inscribirse para algún determinado día de laboratorio. Hay algunas personas que no